el tema, léanlo. Vamos a comenzar por acá. Y después de conversar cómo se hizo esta información, cómo es que se puede comprender los inicios de la violencia en la universidad, vamos a pasar luego a ver el tema de cómo afectó a las comunidades amazónicas, a qué pueblos se les afectó y cómo. Entonces, ahorita también vamos a hacer unos 5 o 6 minutos de poder leer, asociarse con esta parte de acá. Hay unos pantallitas ahí que pueden poner sus audífonos con enchufe para poder escuchar los testimonios. Entonces, 5 o 6 minutos para acá, hasta 7 podríamos hacer, recorriendo la parte verde. Hoy vamos a contar una pequeña historia para asociarnos un poco cómo es que se genera, cómo se construye esto desde las ciencias sociales. ¿Recuerdan la primera sesión? Habíamos hablado un poquito de las preguntas que tiene uno siempre como persona con respecto a la sociedad. Pues bien, así también en el año finales del 60 había un joven antropólogo en San Cristóbal de Huamanga quien se llamaba Carlos Iván de Gregory. Él vivió las épocas previas al surgimiento de Sendero y también se preguntaba o intuía un poco cómo los movimientos de izquierda, los movimientos magisteriales sobre todo, empezaron a articularse y veía cómo eso se radicalizaba. En el año 90, él publica el libro El surgimiento de Sendero Luminoso. Es un libro clave para entender justamente la relación de la educación, los movimientos de la gratuidad de la enseñanza con respecto al movimiento de Sendero Luminoso. Y es que claro, habíamos también hablado en la sesión pasada, es cómo es que hay cosas, cómo es que surgen los hechos. No solamente surge, uno puede pensar por Abimael Guzmán, pero en este caso surge en gran parte también por un contexto histórico. Y es así donde Carlos Iván de Gregory trata de responder la pregunta ¿cómo es que Sendero Luminoso surge en Ayacucho? En ese contexto, en ese año y en esa situación. A esa respuesta la responde usando una serie de métodos. Y aquí vamos a comenzar a contarles un poquito qué hacemos en las ciencias sociales. Carlos Iván de Gregory para esta investigación lo que realiza son dos cosas principalmente: la revisión de documentos y las entrevistas. La revisión documental viene más que nada de la historia. Ustedes saben que los historiadores trabajan con archivos, trabajan desde documentos antiguos, actas, hasta documentos de oficina, fotos y todo tipo de archivo que pueda significar una relación de historia con un hecho, un fenómeno o una vida de una persona. Y es así como los científicos sociales también hemos adoptado eso. No solamente los historiadores, sino también los sociólogos, los antropólogos y otros. ¿Qué hace Carlos Iván de Gregory en este libro? Lo que él hace es reconstruir el contexto histórico, la coyuntura en la que se formuló los movimientos más radicales de izquierda a partir de las noticias. Por ejemplo, la detención de 1969, hubo una serie de ¿cómo se llama? Una serie de detenidos por un movimiento campesino que se hizo. Ahí está Abimael Guzmán, ya daba sus primeros avisos, digamos, de radicalización. Es ahí donde Carlos Iván de Gregory empieza a generar una línea para entender cómo surge Sendero Luminoso. No solamente noticias, sino también utilizado, por ejemplo, las tesis. En esa época, la Universidad de Huamanga, como pueden ver en todo esto de acá, estaba muy politizada. En los años 80, 90, no solamente de Gregory usaba las noticias, sino también analizaba las tesis como forma de entender cómo había un síntoma de politización creciente en la universidad. Y es así donde encuentra que uno de los factores claves, además de la pobreza y la exclusión social que ustedes están viendo acá, también hay un cruce importante. Las élites, digamos, intelectuales de Ayacucho se juntan con jóvenes universitarios muy politizados. Y es así como surge Sendero Luminoso. Un cruce de la politización y radicalismo con una élite intelectual que, por ejemplo, podemos verlo en Abimael Guzmán. Ese es un libro de Carlos Iván de Gregory. En este libro, ese se llama Qué difícil es ser Dios, pero el otro se llama El surgimiento de Sendero. Al igual que ese libro, como este de acá, que ustedes van a verlo bastante en la carrera, lo que hace Carlos Iván de Gregory es entrevistar a actores importantes. Ya sea, en este caso, por ejemplo, habla un poco sobre cómo es que se desarrolla el conflicto armado. Pero en el libro que les comento, El surgimiento de Sendero Luminoso, empieza a entrevistar a profesores, a profesores de la universidad, profesores que estaban en el colegio, en secundaria, también a estudiantes. Y lo que trata de hacer en esa técnica de las entrevistas es no solamente entrevistar como que ya les conté un poquito, ¿no? Como un periódico, ¿no? Donde se puede publicar y decir qué opinas de esto. No.
Son preguntas que van dirigidas a entender el fenómeno específico de cómo surge Sendero Luminoso. Y aplica también una técnica que es la bola de nieve, que es decir, los entrevistados que encuentra le hacen referencias a otros estudiantes, a otros profesores, y Carlos Iván de Gregori va contactándose con ellos para poder ir armando la historia de cómo surge Sendero Luminoso. Las entrevistas tienen varios tipos en las ciencias sociales. Hay entrevistas desde las más cerradas hasta las más abiertas. Ustedes conocen las encuestas, ¿no? Creo que conocen las preguntas, ¿estás a favor o estás en contra? Esas son preguntas muy cerradas. Las encuestas van en esa dirección, en cuantificar una opinión, sí o no. Las entrevistas más bien buscan reconocer algunas respuestas más específicas. Las estructuradas, por ejemplo, te hacen una pregunta sobre tu opinión y te recogen, no sé, 4 o 5 líneas de lo que hablas. Pero hay preguntas que se llaman las semiestructuradas. Esas preguntas, esas entrevistas están establecidas con una relación de preguntas, pero en el camino pueden ir cambiando. Y también hay un tercer tipo de entrevistas que se llaman las más abiertas o las no estructuradas. Y estas surgen más bien reconociendo qué temas quieres tocar, pero las preguntas surgen en el camino. Esos 3 tipos de entrevistas se realizan de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad del investigador, el contexto, a veces hay que cambiar, a veces no se quiere abrirse mucho a las preguntas, sino quiere irse a algo más específico. Y esos son 3 tipos. Además también han escuchado del focus group. No sé si alguien ha estado en un grupo, que es una entrevista a un grupo. También se hace así, pero por ejemplo en este caso no se podría aplicar, porque juntar a 4 estudiantes, a 4 profesores y decirles, oye, cuéntame cómo Abimael Guzmán actuaba, era un poquito difícil. Entonces las técnicas, desde ya pueden ver, tienen un uso de acuerdo al entorno y al tema que se trata. Entonces esas son las técnicas que estamos viendo ya, entrevistas y la revisión de documentos. Ya, como podrán ver, estamos pasando un poquito de ver cómo es que surge Sendero, a qué generó Sendero. ¿Okay? Entonces habíamos hablado un poquito de Carlos Iván de Gregori, era un estudiante como ustedes, vivía en Ayacucho y vio de cerca cómo se fue formando este movimiento. Pero así como hay preguntas que son cercanas, también hay preguntas un poco lejanas. Por ejemplo, si queremos ya entender qué pasó ya en otros lugares que no es Lima, que no es Ayacucho, ya hablando de las comunidades ayánicas y comunidades amazónicas, hay otra forma de preguntarse. Entonces es aquí donde también hay otra historia de otra antropóloga que se llama Mariela Villasante, es católica, y esa antropóloga se pregunta entonces cómo entender o cómo ver el impacto del conflicto armado interno en comunidades que no son Lima, que no es Ayacucho. Nuevamente, preguntarse desde lo más cercano te permite intuir y guiar un poquito la pregunta de investigación, las técnicas de investigación, pero qué hacer con una comunidad que es completamente diferente a tu cultura, completamente diferente al espacio donde estás o donde vives. Es así que ella también intenta entender a partir, por ejemplo, de la CBR, habiendo testimonios sobre esas comunidades, sobre lo que vivieron, lo que pasaron. Algunos efectos, algunas consecuencias las han visto ustedes como el desplazamiento, como también varios tipos de violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas. Entonces, Villasante no se queda tranquila, digamos, con los testimonios que hay en el CBR. Y lo que hace ella es una etnografía. Ella se introduce por 6 meses en esas comunidades para poder entender a fondo el impacto que tiene en esas comunidades. La etnografía que ella realiza fueron de 6 meses y recopiló más de 15 testimonios y entrevistas a personas afectadas, tanto familiares como violentados por la violencia. ¿De qué trata la etnografía? Y les cuento un poquito qué resultados tuvo luego. La etnografía trata entonces, a diferencia de una entrevista en la cual uno acuerda con una persona para entrevistarla, oye, quiero hablar de este tema contigo, va a durar 1 hora, 2 horas, o los documentos o los archivos que toman determinado tiempo son objetos que están ahí y uno los analiza para entender un fenómeno. La etnografía implica un trabajo técnico y metodológico más inmersivo. La persona se introduce en un espacio, en una comunidad, para poder entender la lógica, digamos, la forma de vida de estas personas en esta comunidad. Eso permite, de una forma, es muy distinto a las entrevistas, porque, por ejemplo, imaginemos un sociólogo yendo a entrevistar viene un día a una comunidad y viene a preguntarle cómo es que vivió la violencia, y luego al día siguiente se va. El trabajo de hablar de la violencia es muy complicado, no es tan fácil. Necesitas un trabajo empático, de confianza, de cercanía. Y eso es lo que permite la etnografía. Permite un trabajo más común con las personas
permite también un trabajo en el cual puedas entender y dialogar e insertarte en la comunidad y de esa forma tener una comprensión mayor del entorno. La etnografía incluye varias técnicas también. Por ejemplo, la entrevista. También se hacen entrevistas, pero también se hace la observación participante. Tienen un diario de campo los antropólogos, los sociólogos, en el cual van anotando las observaciones de cómo funciona la comunidad, qué valores tienen, qué les importa, cómo se organizan y otros tipos de preguntas más. Cada detalle es importante. Entonces, para entender la violencia, primero tenían que entender Yazante cómo eran las comunidades ayánicas y poco a poco se fue entrando hasta reconocer los testimonios. ¿Qué encontró Villasante aquí? Encontró que el impacto fue completamente diferente. Por ejemplo, aquí podríamos explicar el tema de la violencia desde las ciencias sociales o desde el periodismo, señalando a Guillemael Guzmán como el que orquestó todo. En cambio, las comunidades tenían otra forma de explicar la violencia. Ellos explicaban mediante elementos adventistas, porque el movimiento adventista estaba ahí. También había elementos de su propia cultura, generaban hasta relatos o mitos de cómo surgía la violencia y también mezclaban mucho de su experiencia personal. Esos eran foros, por ejemplo, en los cuales ellos podían explicar lo sucedido. Además, también que generaban relatos para decirse a ellos mismos que eran luchadores, eran guerreros. Y dije, claro, recordemos, estas comunidades han vivido bajo la violencia muchas veces. Cuando los conquistadores vinieron o cuando el Estado quería tomar parte de sus tierras o de sus recursos naturales, también fueron violentados. La violencia forma parte de su vivencia. A diferencia de Lima u otras comunidades, estas se tenían un antecedente. Entonces, por ejemplo, crearon historias para reforzar la idea de que ellos eran guerreros. Esto también les permitió, por ejemplo, construir los comités de autodefensas que fueron claves para luchar contra el Sendero Luminoso. Y los etnógrafos, los antropólogos sobre todo, se nutren sobre todo de las experiencias. Aquí a veces, si bien hay, digamos, direcciones de más o menos cómo se hacer, principios de cómo realizar la etnografía, muchos de los antropólogos, y bueno, eso admiro bastante a los antropólogos, escriben experiencias, relatos de cómo hicieron la etnografía, qué retos tuvieron, y los antropólogos o los etnógrafos se leen para poder poco a poco agarrar más experiencia, porque esto es mucho, pero mucho campo, mucha práctica, ¿no? Hay muchas cosas que se aprenden y se eligen en cada decisión. Así en breve, por ejemplo, cuando les conté que fui a Otari a hacer una etnografía, ahí no podía, me dan masato y el masato es horrible. Es como que un líquido, es como un agua de yuca. Y por ejemplo, el etnógrafo tiene que tener la capacidad de poder notar si no tomo esto, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Va a suceder de que la gente desconfíe de mí o no quiera comentarme o darme información sobre lo que yo estoy preguntándoles o que me cuente. Entonces van a desconfiar y al final, ¿cómo hacemos? El etnógrafo está ahí para saber, para preguntar, para poder comprender. Entonces hay mucho de esa inserción a ciertas culturas que requieren una afinidad y un desarrollo y eso el antropólogo lo hace con la práctica. Con la etnografía es mucha práctica. Entonces nada, eso por ahora tenemos entrevistas, documentos, etnografía. Ahora vamos a pasar a testimonios. Por acá. Como habrán visto, chicos, hay varios testimonios acá, de varios tipos, como les había comentado. Yo voy a contarle dos. Probablemente por ahí alguien escuchó una de esas historias. Y es que hay un joven que se llama José Carlos Agüero. Él, creo que tú lo viste. José Carlos Agüero, su papá era de Puno. Y su papá estaba vinculado a movimientos obreros y también a la izquierda. Pero llegó a un punto en el cual su papá de José Carlos Agüero se involucra con algo más. Y me refiero a Sendero Luminoso. Su familia vive en el Agustino y sucede que José Carlos Agüero tenía 7 años y veía entrar y salir a las personas en su casa. No sabía qué estaban haciendo y porque eran tantos extraños entrando en su casa. Él se preguntaba bastante eso. Hasta que a los 11 años sus papás le contaron que pertenecían a Sendero Luminoso y eso que veían en la televisión. José Carlos no entendió muy bien todavía a qué se trataba esto. Pero lo único que entendía es que su papá había fallecido.
Él de la nada desapareció de su hogar y fallece en el frontón. Pasa que en el frontón hubo un motín y en ellos se dan varios asesinatos de parte del Estado de manera extrajudicial. Y ahí fallece el papá de José Carlos Agüero. José Carlos se queda con su mamá y empiezan una constante inmigración. Él ya era adolescente y él tenía el estigma y también la pregunta de ¿qué soy yo? Mis papás son terroristas y yo soy uno de ellos. Hasta que él ingresa a San Marcos, él ingresa a estudiar historia. Él se preguntaba también, por esas preguntas personales que tenía, también él empieza a estudiar historia. Su mamá lo felicita, pero sin embargo a los años o a los meses, también su mamá fallece. Fallece a manos también de Sendero. Le pusieron un cartel cuando lo asesinaron que decía así mueren los traidores. Esos dos asesinatos obviamente a José Carlos le generan muchas preguntas. Y siendo historiador, publica un libro que se llama Los Rendidos. En este libro, que se publicó en el 2010 aproximadamente, lo que hace José Carlos es usar su vida personal, su experiencia, para poder interpelar a las ciencias sociales, al debate público y decir ¿qué son los terroristas? ¿Son demonios o también son personas? ¿Quiénes son los hijos de los senderistas? ¿También tienen que sufrir los efectos? ¿O también son personas que pueden sentir y pensar y cambiar de vida y no ser, como se piensa, otros senderistas más, otros terroristas más? Y también esa pregunta, ¿tengo que perdonar a mis padres? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Qué idea entonces es el perdón? ¿Qué complejo es ese perdón entre tal vez las víctimas y los perpetradores? ¿O entre perpetradores se sentirán arrepentidos? Hay muchas preguntas que se abren, pero a partir de la historia de José Carlos Agüero. Y había otra persona más que es más interesante aún, ese se llama Lurgio Gavilán. Lurgio también estudió, también es de Ayacucho, igual que Carlos Iván de Gregory. Pero él tiene una historia diferente. Él a los 12, 11 años se involucra en Sendero Luminoso. Por su primo, su hermano, si no me equivoco, empieza a unirse a un grupo que estaban con armas y andaban de lugar en lugar. Pero la proyección era la misma. Vamos a cambiar el Perú, vamos a tener un futuro mejor. Y ese sueño lo llevó a muchos jóvenes a involucrarse con Sendero Luminoso. No había una idea clara de lo que estaban cometiendo, pero sí había una intención bastante idealista, ¿no? Que Lurgio la abrazó. Pero es a los 14 años que ¿cómo se llama esto? El ejército capturó a muchos dirigentes de Sendero Luminoso y también integrantes. Y entre ellos también capturó a Lurgio. Pero es interesante, hay un teniente que Lurgio lo llama el teniente Shogun. Ese teniente lo que hace es perdonarlo y de la nada, digo de la nada porque es completamente raro esto, Lurgio se une al ejército. Pasó de la fila de Sendero a defender el ejército peruano y luchar contra los terroristas. Y eso fue sumamente importante para Lurgio porque pudo reconocer, digamos, el error que tuvo como persona, como joven, tenía, 12, 13 años, repito, es demasiado pequeño. Y lo que hace es, hasta si no me equivoco, hasta ser mayor de edad, se dedica al ejército, pero abandona el ejército, abandona también Sendero y se une a ser sacerdote. Se volvió sacerdote Lurgio Gavilán y a partir de eso también empieza a repensar mucho sobre su vida, sobre su pasado, sobre las acciones que él cometió, sobre lo que fue parte. Y es ya pasado los 23 años, 25, que deja todo, deja el sacerdocio, ya había dejado el ejército, había dejado lo que vendría a ser Sendero Luminoso y estudia antropología. Estudia antropología en México, él estudia en la Universidad Iberoamericana, si no me equivoco. Y a partir de sus estudios de antropología, él reconoce mucho que su vida puede hablar bastante de lo que puede interpelar nuevamente, puede poner nuevas preguntas a cómo responder al problema de cómo hacemos con este pasado, cómo hacemos con este trauma, cómo hacemos con la forma de perdonar a esas personas, qué públicamente debemos pensar de ellos. Y claro, su vida nos indica que el terrorista, por ejemplo, no es un ser demonizado, ¿no? Es un sujeto que está también a la merced de los contextos históricos con los que vive. Les conté, ¿se acuerdan? La idea de interdependencia, que todo elemento de la sociedad está involucrado con algo más grande, con otras aristas. Bueno, algo importante en las ciencias sociales es que siempre vemos en la vida, en las experiencias específicas de personas, formas en las cuales podemos entender algo más grande.
Y eso es lo que hace Lurgio con su biografía en Memorias de un soldado desconocido y José Carlos Agüero con su libro Los rendidos. En estos libros ellos mezclan un poco de literatura, pero también mezclan sus técnicas como historiadores, como antropólogos, para poder formular una forma de contar la historia y preguntarnos nuevas cosas sobre el conflicto armado interno. En esto entonces reconocemos que las vidas de las personas siempre están involucradas con los hechos históricos, con la formación de procesos que se dan. Y hay tres técnicas que se pueden ver que lo somos todos, desde el trabajo social, los sociólogos, los antropólogos, también los historiadores. Por ejemplo, está la autoetnografía, que ya les comentó algo Diego, que es, por ejemplo, es un escritor, el antropólogo, o bueno, científico social, escribe sobre sí mismos intentando reconocer cómo es que es lo que es, o sea, cómo su familia lo formó, cómo en su contexto urbano, qué valores lo formaron a él. Y todo eso involucra para poder entenderse a sí mismo y también entender, por ejemplo, la formación de los barrios en el Cono Norte, alguien que vive por allá. También puedes entender el proceso de migración. Si hacemos una autoetnografía con un papá, con sus papás, alguno de ustedes, de sus papás, ha venido de la sierra, ha venido de otra provincia, podemos entender desde su vida cómo es que se hace el proceso y cómo esa experiencia se puede replicar en otras experiencias. Y a partir de ese caso explicar un fenómeno social más grande. Otra técnica que también es parecida es la historia de vida. Esto es ya no tanto escribir sobre mí, sino escribir sobre un caso. Y las historias de vida se pueden utilizar, por ejemplo, unos 4 o 5 historias de vida donde se profundiza con varias entrevistas, con documentos en mano, sobre personas que fueron parte de un proceso. Eso lo hacen un poquito más los sociólogos. Y también tenemos otro desde la historia, que sería, digamos, la biografía histórica. Entender, por ejemplo, a partir de ciertos personajes de Abimael Guzmán, por ejemplo, si vemos su biografía desde una perspectiva histórica de las ciencias sociales, no lo vamos a ver como que el sujeto que orquestó todo, sino también como el sujeto que fue parte de un proceso histórico en el cual él estaba. ¿Qué cosas a partir de su vida podemos entender en Ayacucho y en otros, y las ciencias, y la universidad, perdón, en esa época? Podríamos entender desde la vida de Abimael Guzmán. Entonces, los testimonios, las vidas, las experiencias personales, también de las ciencias sociales las vemos para poder entender un fenómeno más grande. Eso es. ¿No te parece que estás olvidando ahí la historia oral? Sí, hay. Ok, la historia oral, que básicamente es hacer un libro de historia de cualquier cosa, pero no desde, digamos, documentos o guerras, fechas importantes, sino que haces la historia desde lo que te cuenta la gente. Entonces, no es sobre una persona, de repente sobre toda una comunidad, sobre todo un distrito, sobre toda una región, pero es desde lo que te cuenta la gente, como que hablas con la gente. Y recalcar solamente que eso que menciona Diego se define también como memoria colectiva. O sea, cómo es que hay un, digamos, un imaginario del pasado a partir de las vivencias de las personas. No tanto de lo que hizo Bolognesi o lo que pasó en esta batalla, sino en simple y llanamente cómo la gente en el presente recuerda el pasado. Claro. También es un término importante que... Me recuerda mucho los textos de Ponciano del Pino, que es un investigador que, por ejemplo, compara comunidades donde Sendero es recordado positivamente. Por ejemplo, obviamente sabemos que la realidad es muy diversa. Entonces hay comunidades donde Sendero, pues, evidentemente ayudó a los líderes a defenderse contra los militares. Entonces hasta hoy hay comunidades que recuerdan eso. Pero hay otras comunidades que recuerdan exactamente lo opuesto. Porque también recordemos que Sendero no era una sola cosa, unos malos que venían encapuchados, sino que eran un montón de personas, la mayoría poco educadas, que estaban siendo lideradas por un pequeño grupo de élite, ¿no? Que venía de Lima, ¿no? O de Arequipa. Entonces, bueno, o sea... Claro, la idea es, como pueden notar, el conflicto armado interno tiene muchos matices y es por eso que las ciencias sociales aportan ahí a que se pueda comprender mejor, ¿no? Porque desde los medios de comunicación, desde el espacio público se piensa de manera muy homogénea, muy general, pero nosotros trabajamos en base a cada comunidad, a cada memoria y también trabajando comparando y entendiendo profundidades. Vamos a pasar ahora sí al segundo piso. Ya estamos a la mitad del recorrido, entonces llevamos documentos, entrevistas, varios tipos de entrevistas, etnografía y lo que vendría a ser, digamos, las biografías o historias de vida en las ciencias sociales. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Algo? ¿Nada? Ok, vamos hacia arriba.
pasamos un poquito de la primer piso donde era, digamos, el surgimiento de Sendero Luminoso, cómo parte entender tanto el inicio de Sendero Luminoso como también los efectos de este y algunos testimonios. Ahora pasamos un poquito más práctico. Vamos a hablar un poquito cómo las ciencias sociales intervienen en el conflicto armado interno ya post-conflicto o en el proceso mismo. Entonces les voy a contar un poquito de FACEP, que es una organización que yo pude visitar en Ayacucho por un trabajo de la universidad. Sucede que en el 89 hasta el 92 se dio un pico de desaparecidos a nivel Perú. Probablemente fue el año donde más desaparecidos hubo a nivel nacional. Y la desaparición forzada, digamos, puede definirse como la desaparición en general. O sea, ¿qué pasaba? Para contarles la situación. Había gente que iba al campo, hacía sus cultivos, venían soldados y se los llevaban y desaparecían. Literalmente era lo que pasaba día a día en Ayacucho en esos años. ¿Por qué? Porque Ayacucho era un campo de batalla, por así decirlo. Los militares actuaban sin ningún mandato, tenían la orden de hacer lo que querían y para ellos todos eran terrucos o buscaban terruquear a gente para poder decir, oye, echa peor a terrucos aquí, ¿no? Y es así, no sé si han escuchado Cabitos, el lugar de Cabitos. Eso fue un lugar importante porque es ahí donde se concentró mucho de la organización militar para la desaparición forzada. Entonces, esa situación lo que generó fue de que en Ayacucho los desaparecidos obviamente eran sobre todo hombres, pero también generó que los familiares y sobre todo mujeres, las mamás, empezaron a organizarse por los desaparecidos. Poco a poco iban marchando, iban saliendo a las calles, exigiendo al Estado, exigiendo al Ministerio de Justicia y otros actores que puedan investigar el tema, porque se hacían de la vista gorda, obviamente. En esta línea es que surge ANFACEP. Esa asociación surge, alguien ha visto seguro abajo el testimonio de Mama Angélica. No sé si alguien ha visto. ¿Lo has visto? ¿No? Hay un testimonio de Mama Angélica y es importante porque ella fue una de las líderes y era muy mayor esa señora porque su hijo había desaparecido. Y eso le indignó tanto que le llevó a organizarse, a movilizarse con otras mamás. Y no solamente esta organización empezó a surgir en esos años del 83 hasta el 92, donde se consolidó. También hacían, por ejemplo, comedores populares, también se organizaban con otras organizaciones de derechos humanos, y la finalidad era fortalecer esa organización y dejar esa organización, o no, ser organización, pero también ser un movimiento con demandas específicas para luchar por sus desaparecidos. Y es importante reconocer algo acá, que tal vez no se menciona explícitamente abajo, que es la idea de trauma. Los familiares de los desaparecidos, los que más sufren es no ver el cuerpo de su hijo, no ver el cuerpo de su familiar. Y aún sueñan, muchas de ellas, cuando yo fui en Ayacucho y pude entrevistar a unas madres, muchas me contaban cómo tenían pesadillas, por ejemplo, por no conocer dónde estaban sus hijos. Soñaban de que los encontraban, soñaban de que estaban vivos, pero yo había pasado más de 20 años y aún no había ninguna forma de buscarlos. Entonces, el trauma es ya como un efecto psicológico y social muy fuerte en todas esas personas afectadas y que también media bastante las demandas y la fuerza que toma el movimiento para esto. Ahora, ¿dónde aparecemos aquí los científicos sociales, no? Para la organización de ANFACEP también se fortaleció con instituciones de derechos humanos, pero también hubo personas, sobre todo trabajadores sociales. Es aquí donde los trabajadores sociales, aunque también sociólogos, antropólogos, había una demanda fuerte, buscaban acompañar a las madres desaparecidas, darles asesoría, darles acompañamiento psicosocial, tener un enfoque que les permita apoyarlas no solamente como quien apoya a su amigo cuando pasan problemas, sino es un enfoque mucho más especializado, ¿no? Un enfoque de apoyo mucho más especializado y también ligado a acompañarles en el proceso judicial, en el proceso de búsqueda y también fortalecer sus capacidades de liderazgo para poder sobrellevar y seguir con el movimiento, que era importante mantener la organización para ser escuchados, porque obviamente el Estado no quería escucharlos o los desatendía. Por eso la necesidad de generar este movimiento, hacían bastantes salidas, bastantes protestas, hasta que eran poco a poco escuchadas ya para el 2000 con la CBR, ¿no? Es así también de que las ciencias sociales intervienen en esto de manera práctica.
de manera de apoyar a esas organizaciones, darles un soporte y también guiarlos para dialogar con especialistas, digamos, de los peritos para encontrar a los desaparecidos, por otro lado con los abogados, hay asesores legales y varios tipos de actores para encontrar justicia, al fin y al cabo. Pero no solamente eso, aquí no está, pero también en las ciencias sociales aplicamos proyectos. Por ejemplo, en Ayacucho es un proyecto en el cual se pintaron muchas casas en una comunidad. La idea inicial para ellos era como que tener una dinámica de la comunidad, conocerse, fortalecer la comunidad. Pero la finalidad de fondo estaba en poder hablar de los problemas y ahí justamente surge, por ejemplo, la vivencia sobre el trauma. Muchos recordaban con temor la violencia y esa técnica, esa aplicación de proyecto tenía la idea de poder fortalecer el diálogo en la comunidad, de evitar la violencia en familia y otras cosas. Entonces, aquí intervino, por ejemplo, trabajadores sociales y psicólogos sociales sobre todo. Pero también son formas prácticas en las cuales uno intenta reparar lo sucedido por el conflicto armado interno. Entonces, algo que de repente sea interesante puntualizar es lo que están escuchando ahorita. No sé si están escuchando. Ya, eso que están escuchando ahorita es uno de los himnos de la ANFACEP. Es uno de los cantos importantes que les da mucha seguridad, mucho orgullo. Y un tema muy importante en lo que es proyectos sociales, su intervención, es lograr lo que se llama el empoderamiento. El empoderamiento es lograr que las personas se crean lo que están haciendo, se crean las razones por las que están luchando. Y no es fácil, porque después de una guerra, después de un conflicto, después que te han asesinado a tu hermano, a tu familia, a tu papá, a tu hijo, o después de que has sufrido en las manos del ejército tortura, golpes, después de que te han amenazado, es muy difícil volver a recuperar las fuerzas para levantarte y hacer algo con tu vida. Entonces, estos proyectos realmente ayudaron a la gente de Ayacucho. Y cuando Esteban fue, y lo que está contando me lo contó a mí, ¿te acuerdas que me dijiste? Es que ellas venían y como que me empezaban a contar y empezaban a hablar y a hablar. No sabían si yo era, digamos, un funcionario o si era una persona importante en la política. Solamente le dijeron a mí unos chicos de universidad para preguntar sobre la situación. Y las mamás venían de viajes de 3, 4 horas de las comunidades de Ayacucho solamente porque querían contar su historia y ver si contando podían encontrar algo. Eso es un efecto del empoderamiento. Para ellas, contar las historias de sus hijos, de sus luchas, no es solamente contarte ya. Para ellas es política. Ellas están haciendo política. Ellas están simplemente contando porque están dándole la cara no solamente al Estado, porque el Estado no les hace caso, porque el Estado, el sistema de justicia es terrible, ustedes lo saben. Pero no solamente es por eso, no solamente es por los políticos. Si leen este pequeño recuadro de acá o si pueden descubrirlo después, Sendero Luminoso, al principio, durante mucho tiempo, se opuso totalmente a las ONGs de derechos humanos. Muy curioso, porque ahora en la televisión a los ONGs de derechos humanos le dicen terrucos, ¿no? Pero Sendero se opuso totalmente, diciendo que eran problemas burgueses y eran intentos burgueses de tratar de aplacar digamos, al espíritu del pueblo, ¿no? De hecho, ahí dice algo sobre la autogestión, ¿ya? La autogestión obviamente está muy ligada al término del empoderamiento, está ligada a las luchas anarquistas, no tanto de izquierda, no tanto digamos de la izquierda comunista, pero más al anarquismo. Y es algo que muchas veces ustedes van a ver en proyectos sociales, la autogestión, lograr la autogestión o la sostenibilidad, la autosustentabilidad de una comunidad. Pero para Sendero Luminoso es un pecado, porque el partido debía tener el poder, el partido debía ser quien dirija la masa, ¿no? Bien, y tal vez solamente añadir, ¿no? Un chiquito, en muchos de estos proyectos, ¿okay? Ustedes saben, trabajadores sociales o incluso los mismos sociólogos, trabajan para empresas muchas veces, o trabajan para el Estado muchas veces. Pero eso es porque hay diferentes miradas y diferentes formas de hacer un cambio, ¿ya? Nada más, chiquito, allá al fondo vamos a ver, si ven unas chalinas, como unas chalinas ahí colgadas. Sí, pero les explico por qué estamos en este tema. Esas chalinas las hicieron las madres de familia y cada pedazo de la chalina representa, ¿no?, el nombre de un desaparecido. Esa chalina mide 1 kilómetro, ¿ya? Pero vamos a verlo después. Sí, yo quiero agregar ahí, y Diego me ha hecho recordar lo importante, ya reconociendo un poco la técnica de intervención social, en este caso acompañamiento. Esa técnica se llama el acompañamiento social, tiene varios enfoques. En este caso tiene el enfoque de más de psicología, como y derechos humanos, sí, correcto, derechos humanos.
Aparte de eso, quiero agregar una idea más. Cuando nosotros ya intervenimos, o somos más prácticos muchas veces, vamos a ver mucho el tema político. Y les cuento por qué. Porque yo cuando fui también a preguntarles sobre qué estaban viviendo, cómo estaban llevando el tema de sus desaparecidos, tenían un problema, que el Estado estaba copado de gente conservadora y que rechazaba cualquier intento de hablar del tema. Es por eso que sus procesos judiciales para poder reconocer los muertos o reconocer los cuerpos eran siempre pateados y eran a propósito, hasta creaban leyes para derogar esos procesos. Entonces, por eso las ciencias sociales están vinculadas con la política muchas veces, porque nos involucramos a veces tanto que vemos necesario tomar una posición frente a esto y luchar desde ese lado, ¿no? Con eso no quiero decir que todos se politicen hacia un lado específicamente, pero quiero que reconozcan de dónde vienen, ¿no? No es por el simple idealismo, no es por esas cosas, sino porque a veces es tan necesario frente a las injusticias que hay y que van a encontrar ustedes en el campo o cuando vean ciertos problemas sociales, ¿no? Entonces, eso es mencionarlo para seguir pasando aquí. Ese es un espacio más abierto para acá, chicos. Ya, y eso es lo que le mencionaba, creo que aquí está. Sí, pues, aquí con respecto a las organizaciones, los 90 fueron una época, 80 sobre todo, fue una lucha constante de organizarse y desorganizarse. Habían, por ejemplo, un ejemplo claro son los comedores populares. Los comedores populares surgieron como formas de organización desde abajo, que buscaban, si bien alimentar, también permitir que éstas puedan terminar de organizarse. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso, donde más atacaba o donde más encontraba debilidades, eran en grupos sociales donde estaban desarticulados. Entonces, donde estaban desarticulados, sobre todo los pobres, era donde más podían captar a gente, podían convertirlos en subversivos. Por eso que surgen los vasos de leche, surgen con más fuerzas los comedores populares y otras formas de organización. Y fue una constante lucha también del Sendero cuando ya vine a Lima, de lucha también contra las organizaciones, ¿no? Querían desarticularlos. En este caso, aquí no está, si no me equivoco, pero ¿han escuchado de Moyano? ¿Sí han escuchado de Mecano Moyano? Por ejemplo, ella es un claro ejemplo, ¿no? De cómo la asesinaron. ¿Ah? Sí, ella falleció, la asesinaron. Claro, la asesinaron justamente porque era una forma de debilitar la organización que tenía en los conos y en los pueblos jóvenes, como se le llama en esa época. Entonces fue una época también muy compleja para las organizaciones sociales y también ahí estaban los científicos sociales. Ya no es tanto esto conflicto armado, pero desde el 70 en las ciencias sociales había una promesa de que los movimientos urbanos, los movimientos políticos urbanos, podían ser parte de una revolución o un cambio social. Esto no se equivocó, de alguna forma permitió sostener la lucha contra el conflicto armado interno, contra los terroristas, cuando vinieron a Lima, pero a finales de 90, ya con Fujimori, muchas de esas se debilitaron y es por eso que no vemos muchos movimientos sociales o vemos muy pocas esas organizaciones. Yo pude estudiar en la universidad, en uno de los cursos pude tomar un tema que es el comedor popular y por ejemplo, el comedor popular para el 95 aproximadamente o el 92 tuvo mucha fuerza que iba a convertirse, en vez de organizaciones, era ya casi un movimiento social, es decir, un movimiento con demandas que podía salir a marchar, que podía tener un nivel de agencia así como digamos, un movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos. El movimiento de comedores populares también se estaba articulando, pero por lo que sucedió con Sendero y por las políticas neoliberales de Fujimori se debilitó bastante esa forma de organización. Entonces, las organizaciones sociales también son un punto importante de la política peruana y también nosotros, los científicos sociales de esa época, los que nos antecedieron, también estuvieron muy inmersos en esto de aquí. Entonces, nada, ahora en adelante pueden dar una chequeada a esto de acá, aquí hay bastante documentación, de verdad, yo les prefiero que lo asocien ustedes, tomen foto y lo que deseen. Son aproximadamente 10-15 minutos en todo ese material aquí. Toca hablar un poco acerca de las exhumaciones de cadáveres. Entonces pasaron muchos años, ¿no? Se empezaron esfuerzos por de repente devolver los cadáveres a las familias y empieza este proceso de la CBR, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Parte de este proceso no incluye que
muchos cadáveres fueron encontrados en fosas comunes, fosas clandestinas. Nadie sabía a quién pertenecían los cuerpos, a qué familias, quiénes los habían matado. Surge todo ese interrogante. Pero les quiero contar una historia, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Sí? ¿Han escuchado de él? Sí. ¿Ustedes sabían que Luis Guillermo Lumbreras estuvo relacionado con el inicio de este proceso de la CBR? No lo sabía. Les cuento cómo. Luis Guillermo Lumbreras fue maestro, profesor de arqueología de San Marcos por muchos años, pero luego se va a Ayacucho, se retira a Ayacucho, ¿no? Luego estudia en Francia y todo esto. Y se retira a Ayacucho por una razón, y es que él creía que la arqueología no debería ser como en otros países desenterrar huesitos de dinosaurios y ya. Él creía que la arqueología debería tener un fin social. Y empezó en Ayacucho a relacionar la arqueología, su rama de la ciencia, con lo que era el materialismo dialéctico de ese momento. Y en Ayacucho se hace, porque igual era un monstruo, era un dios de la arqueología, pero el hombre se asocia con algunos alumnos que empiezan a resaltar, ¿no? Y estos alumnos, muy interesante, es que estos alumnos, él, digamos, gestiona un viaje de campo a Argentina. Ahora, si recordarán, en los años 70 Argentina estaba en una dictadura militar, una de las dictaduras más feroces de los últimos tiempos, que asesinó a miles de jóvenes. Lo habrán escuchado en estos debates de Milei y todo esto. Si el número es exacto o no, yo no lo sé. Lo único que sí, lo que está contando, voy a contar, es que empieza en Argentina el movimiento de lo que ahora es conocido como la antropología forense. Es decir, desenterrar capas de tierra para cuidadosamente encontrar diferentes artefactos o diferentes huesos, ¿no? Restos humanos que nos permitan dar una idea de qué significa el pasado para nosotros. Es decir, utilizar los métodos de la arqueología para ayudar a alguien, para ayudar a una comunidad o a un país. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, Lumbreras famosamente dice, ¿no? En una frase que él tiene, esto sí es arqueología de verdad, dice. Luego ellos vienen a Perú y en Perú empiezan a pensar, ¿cómo hacemos esto? Porque en Perú surgía un tema por acá, una matanza, otra matanza, una fosa común, y empieza la idea, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esto? Se abre una posibilidad, se empieza este proyecto de la CBR, y Luis Guillermo Lumbreras ya no estaba, digamos, deja de estar en escena, muy viejito ya, pero sus alumnos continúan trabajando. En específico dos, Franco Mora creo que se llama, y Carmen Rosa Carmona, que son dos personas excelentes, que siempre escriben en la revista de LUM. Y estos dos, en sus años mozos, se relacionan con movimientos de derechos humanos. Entran como voluntarios de Amnistía Internacional, empiezan a viajar por el mundo. Por ejemplo, Carmen Rosa Carmona viaja a Bosnia, a los Balcanes. En Bosnia había habido otro genocidio muy fuerte. Y en Bosnia se inventa este método. Y lo que van a hacer estos arqueólogos en Bosnia, van a comparar los testimonios de la familia, o sea, los testimonios familiares, de amigos, de la persona, de aquellos que conocieron a la persona que desapareció. Van a comparar esto con los restos que se han encontrado en fosas, con los restos arqueológicos, por llamarlos así, los restos forenses, y con los documentos que se han encontrado. Esta mezcla de técnicas, ¿ok?, se había visto acá en Perú una vez, en algo que se llama la etnohistoria, que es algo que utilizaron César Tello, lo utilizó María Rostorowski, su profesor Rowe también lo utilizó, y es una forma de mezclar lo que vemos, por ejemplo, las huacas que vemos por ahí afuera, en Perú, en cualquier parte, porque siempre hay huacas en el Perú, con los documentos antiguos de los antiguos exploradores españoles que se escribieron hace cientos de años. Utilizamos estos dos y vemos cómo se forma la historia. Eso se llama la etnohistoria. Entonces, esa mezcla de métodos también se utilizó acá. Esto, amigos, lo que están viendo es el resultado de trabajo de decenas de antropólogos forenses. Una rama que empezaba a surgir con mucha fuerza en Perú, como uno de los países pioneros en utilizar estas herramientas. Solo un dato, ¿no? El 45% de los casos de desaparecidos o directamente de violaciones de derechos humanos han sido juzgados. Y tienen una sentencia. Solo el 45%, el resto todavía está por verse. Pero todavía aún hay miles de desaparecidos. La cifra exacta no la tengo, pero por ahí si ustedes se dan una vuelta de repente la encuentran. La cifra de desaparecidos en el Perú. ¿Ok?
Estos son algunos restos, como pueden ver, de los familiares, los desaparecidos, y cada uno es distinto porque cada persona es distinta y tienen distintos restos que fueron encontrados. Bien, chicos, pueden pasar entonces... por favor, dense una vuelta. Ok, esto que ven acá es la llamada Hollada. Esto está en Ayacucho. Y la Hollada es un lugar importante porque se ha concebido hace poco como un terreno donde se va a construir un memorial importante, digamos, ¿no? Claro, en memoria de los desaparecidos y los afectados por el conflicto armado interno. La Hollada es un lugar hermoso y es importante, ¿por qué? Porque no es fácil ni es común en Perú que hayan políticas de reparación. Si, por ejemplo, acá en Lima seguimos discutiendo quién es terruco, quién no, pero si uno va a Ayacucho, uno encuentra monumentos distintos en distintas partes y distintas comunidades. La Hollada es un lugar especial porque es la primera vez, me parece, que un gobierno regional, ¿no? Un gobierno regional apoya una política de reparación de este tamaño. Y por eso es que se le ha dedicado un espacio, de repente rememorando aquello que está por construirse. Y así pasamos al final del recorrido. Sí. Es mencionar el tema de las reparaciones, ¿no? O sea, mencionarles... Sí, o sea, mencionarles en breve de que también hay un último reto, digamos, que podemos mencionar. Hemos pasado del inicio, de entender cómo es que surge Sendero, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo reparar la violencia, cómo reparar lo sucedido. Y una de las cosas más importantes, digamos, desde el Estado, era esta pregunta, ¿no? ¿Cómo cuantificar el dolor? O sea, el Estado, a partir de reconocer la violencia que también generó desde el ejército, lo que buscó también es poder brindar becas, brindar bonos a los desplazados, a los familiares desaparecidos y otros. Entonces eso se llama las reparaciones integrales por el conflicto armado interno. Entonces también los científicos sociales estuvieron involucrados, están involucrados aún en poder, digamos, cuantificar, en cuánto dinero se le puede dar, a quiénes, cómo, de qué manera. Eso también es trabajo de las ciencias sociales, cuantificar un poco la violencia que se dio, los efectos, y ver cómo también no solamente es dinero, no solamente es beca, sino también cómo es que eso realmente a largo plazo a ciertas personas puede generar una mejor calidad de vida, porque esa es la finalidad después de todo esto sucedido. Entonces eso es más que nada como un cierre de reparaciones civiles, y podríamos pasar por aquí también para poder terminar y tomar un descanso previo a la actividad que tenemos para cerrar todo. Acordamos abordar el punto psicológico por los traumas que se le generan a los pobladores debido a la violencia, y también el punto económico. Ya. Entonces, acordamos en que primero se tendría que hacer un reconocimiento de la población para saber las edades, cuántos adultos hay, cuántas mujeres hay, y todo eso. Y para eso se necesitan científicos sociales, por lo cual primero, para poder trabajar con la gente, se requiere conocer cómo son las dinámicas de esa población, por lo que sería bueno llevar un grupo de antropólogos, también trabajadores sociales, para que hagan un poco de etnografía y puedan estudiar las manifestaciones de esa zona, para que sepan también en qué puntos deben trabajar más específicamente los profesionales, porque luego se va a llevar psicólogos. También se tiene que evaluar qué partes de la economía de esa población se tiene que fortificar, por decirlo así. Entonces, luego de que se haga el estudio antropológico en la zona y ya esté recogido los datos, se puede proceder a llevar un grupo de psicólogos para que trabajen en la posta y elaborar programas para integrar a la población y conocer cuáles han sido las personas más afectadas.
Entonces así los psicólogos pueden trabajar con ellos y hacer un programa para que a un largo plazo esas personas puedan sentir más tranquilidad. Correcto. Por la pérdida de sus familiares y por toda la violencia que han pasado. Correcto. Y como se trata de un proyecto a nivel estatal y hay una financiación, también se puede buscar ya más específicamente qué tipo de bonos puede recibir esta población y así se puede saber qué cantidad de dinero necesitan. Ok, muchas gracias. Aplausos a ustedes. Aplausos por favor, compañeros. Efectivamente, el censo, estudio antropológico, estudio cultural, un estudio socioeconómico, también de repente para ver quién tiene DNI, quién no tiene DNI, perfecto. De repente añadir un poquito, algo que ustedes no conozcan, la psicología comunitaria, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas, si ustedes voltean ahí y ven la chalina gigante, esta enorme chalina que ven allá arriba en el techo, a mí me sigue sorprendiendo porque cada pedacito es un pedacito de amor, es un pedacito de una familia, ¿no? Y creo que esto es un pasito, ¿no?, dado a partir de ciertas aproximaciones desde la psicología comunitaria. Ese tipo de cosas son cosas de psicólogos comunitarios. También hay otras que se llaman intervenciones de memoria o intervenciones monumentales, que son formas de hacer monumentos de memoria, o por ejemplo el tema de los museos de memoria, como este de acá, ¿no? Hay grandes y hay pequeños. ¿Cómo? ¿Yo? Sí. Ah, ya. Ya. Entonces, muchas gracias por haber participado, muy buenas respuestas a todos y veo también que de repente han sacado algunas ideas de lo que hemos ido viendo. Y una cosa que de repente tal vez se les pasó, ¿no? Si se dan cuenta, muchas de las intervenciones ayudan a organizaciones, es decir, les ayudan a organizarse, les enseñan a organizarse, les dan fuerza para organizarse. Y otras intervenciones, al mismo tiempo, lo que hacen es ayudar a las mujeres a denunciar. Porque, cuéntanos, ¿cómo van a ayudar a esta comunidad? Ya. Les ayudan a otras mujeres a tener confianza, a comunicarse. Entonces, eso también es importantísimo. Me gustaría que alguna de repente lo había mencionado, pero no hay ningún problema, lo han hecho muy bien, ustedes recién están aprendiendo, así que está perfecto como para iniciar. Muchas gracias por la participación. Lo que estamos viendo nosotros, lo que hemos analizado, Sí. respecto a la comunidad estatal, Ok. hemos visto que la principal consecuencia de los conflictos armados que han tenido en esta comunidad ha sido, en especial, el reconocimiento político y geográfico de la comunidad. Correcto. Pero de una manera que debió haberse dado de otra forma, ¿no? Es triste ver en los murales que hemos visto que se le otorga esas placas, esos papeles del Estado, aparte, se reconoce a la comunidad tal, pero previamente que hubo una masacre, muertes, guerra. La forma correcta habría sido, se organizó una visita a la comunidad, se le brindó escuelas, hospitales, apoyo, etc. Y se le otorgó el reconocimiento, ¿no? Estos conflictos armados dieron una notoriedad, una visibilidad a estas comunidades, pero no de una forma correcta, ¿no? Sin embargo, últimamente también se está olvidando estas comunidades, se está dejando de lado. Y no hay que esperar otro conflicto armado para volver a poner nuestro ojo en esas comunidades y brindarles ayuda, ¿no? Hay que analizar un poco atrás para no cometer los mismos errores. Correcto. No sé si mis compañeros tienen algo más que agregar. Bueno, esa es una de las problemáticas que nos ha tocado. Otro sería, ¿qué similitudes y diferencias encuentras en Santa Ana y otras partes? Por ejemplo, una de las dificultades es el interlecto, que implica a la persona aprender el idioma, porque ya que esa lengua materna aún persiste entre nosotros, ya que, ¿cómo se llama? Ese pequeño muro puede ser una consecuencia a que no se tenga oportunidades acá en Lima, Claro. por ejemplo. Y bueno, no sé si quieren... Sí, me gustaría complementar la segunda pregunta, principalmente debido a que las similitudes que
No, ya. Tranquilo. Sí, dime. Las similitudes principales que se observan en la costa y en la sierra es de que, al igual que en esa parte donde que se componen las tribus ashaninkas, hay una variable que en lo particular hemos identificado, que es la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que comparten estas tres regiones? Es que estas poblaciones, por más que por su propio ámbito tengan diferencias culturales, la pobreza muchas veces va a remitir que tengan dificultades para que puedan desenvolverse de una forma adecuada para los derechos que tiene cada individuo que pertenece a este país. Entonces, eso va a implicar también de que, por más de que se intente desarrollar políticas generales, muchas veces no tomar estas pequeñas poblaciones partidas en los diferentes focos de esta sociedad peruana va a ser muy complicado. Entonces, muchas veces encontrar un consenso para estas pequeñas comunidades que simplemente son entendidas como las minorías, y creo que en la concepción de las políticas las minorías siempre están un poco rezagadas o dejando de lado. Entonces, creo que en lo que compartiría en similitud sierra, costa y selva es de que todavía no se le da la tanta importancia que se merecen solamente por ser considerados una población marginal. Ok, correcto. ¿Algo quieren añadir? Quería agregar que referente al conflicto armado, estas comunidades se llegan a desorganizar, y con ello conlleva un atraso también a la comunidad. Por ello, algunos habitantes de ella llegan a migrar, y por lo tanto disminuye la población, y por ello también se pierde el idioma también de la comunidad. Entonces, esto es una de las consecuencias que puede llegar a desaparecer, y también el poco apoyo que recibe, ¿no?, del país. Ok. Correcto, amigos. Me parece muy interesante y muy importante lo que han dicho. Porque, a ver, efectivamente, ¿no?, la visibilidad que se le ha dado como consecuencia, ¿no?, si quieren pueden ponerse más acá, o sea, ponerse por acá y ya vamos saliendo, ¿ya? Una de las consecuencias directas de la violencia, obviamente, es lo que han dicho, ¿no?, es esa visibilización equivocada que se le hace a ciertas comunidades. Algo importante también que me dicen y que encuentro es esto del abandono, ¿no? El abandono y digamos, dejar de lado ¿no? Miren, una de las razones por las cuales existe la antropología forense en el Perú es por los casos como los de Carmen Rosa Carmona, quien, luego de descubrir de repente, de abrirse los ojos ante lo que podría aportar su carrera para poder descubrir estos restos de estudiantes, se sintió motivada por el hecho de que es una búsqueda de justicia. Y cuando uno empieza a hacer investigación en ciencias sociales, uno, de todas maneras, hay algún momento en el cual tú vas a toparte con esta idea de, oye, no, de repente tengo que hablar, o tengo que visibilizar, o tengo que dejar que el otro hable. Y algo que tienen las ciencias sociales es esta gran oportunidad. Podemos darle voz a quien no tiene voz. Entonces, eso, digamos, no se puede ver de otra manera si es que no hay alguien que lo registre. Porque estas comunidades no van a llegar a Lima y no van a publicar un libro sobre el tema. O no van a llegar a Lima y no van a hacer una exposición en este museo. Entonces, es importante el trabajo que ustedes hacen, sobre todo considerando este punto de vista, ¿ya? Este punto de vista, además, tiene un nombre en ciencias sociales. Se le denomina el punto de vista crítico. ¿Ya? Hay otros puntos de vista, hay puntos de vista, por ejemplo, más positivistas o más como, por ejemplo, relacionados a la data, al análisis, ¿no? Pero hay puntos de vista como el que ustedes me están hablando, del punto de vista crítico, que te da a pensar y a soñar con otras maneras de poder registrar las experiencias de las personas. Por ejemplo, en ese libro que yo traje por ahí, hay un artículo que trata solo sobre los sueños de las madres de estos desaparecidos. O por ejemplo, en el caso que ponemos, el de Santa Ana, podríamos hablar solamente de los problemas de traducción o los problemas lingüísticos que tienen las comunidades o diferentes personas de la comunidad. O podemos hablar de la diferencia entre jóvenes y mayores, qué recuerdan, cómo hablan del tema, cuáles son sus problemas para poder de repente entrar al mercado o a vender algo o a ser parte de la sociedad. Entonces está muy interesante su punto de vista también, el de ustedes, y más bien muchas gracias. Solamente algo que me gustaría añadir, chiquito. Me gustaría que me digan de repente qué técnicas ustedes, de las que hemos aprendido ahora, ustedes usarían para poder entender mejor o visibilizar esta comunidad. Etnografía. Una etnografía. ¿Alguna otra? ¿Entrevista? Entrevistas y etnografías.
Básicamente esas dos. Yo considero también la etnografía, ya que permite más interiorizar a la persona, a esa comunidad. Correcto, correcto, está perfecto. Muy bien, entonces hemos aplicado bien lo que hemos aprendido hoy, algo muy chiquito, y muchas gracias por participar en este taller. Esteban, no sé si puedes venir para agradecerles. No, agradecerle su tiempo, nos excedió un poco el tiempo. ¿No viste magia? Ya, hable. No, nada, agradecerle su tiempo, también la paciencia un poco por algunos momentos que hemos esperado. Pero nada, la sesión ahora que viene, el próximo viernes va a ser una sesión virtual sobre las disciplinas. Y hemos visto qué hacemos todos en general, pero qué nos diferencia un poco. También vamos a hablar de la historia, de unos autores de referencia, como para que ya quieran ir leyendo, y también un poco de la historia en el Perú. Esa va a ser la siguiente sesión, 1 de marzo. Y la semana que viene vamos a gestionar el tema de los asistentes para el viernes 8, si no me equivoco, de marzo, que va a ser ya dictado por el LUM mismo, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de la interdisciplinariedad. Y para quincena de marzo es la última sesión, es una sesión de cierre que también va a ser presencial. ¿Por qué? Porque vamos a traer egresados y vamos a hablar más abiertamente la chamba, qué hacemos fuera, qué tipo de chamba hay actualmente, a qué nos dedicamos, a qué se puede dedicar uno. Y también muchos consejos. Vengan, esa sesión es importantísima porque yo también de cachimbo, de segundo, primer año, empecé a conocer egresados y me ayudó demasiado para proyectarme mejor en la carga. Entonces, vengan a esa sesión, todas las sesiones son importantes. Así que nada, la que viene virtual y las dos últimas presenciales, LUM y el otro probablemente en San Marcos. Así que nada, muchas gracias chicos por el tiempo, ahora sí pueden ir a almorzar. Gracias a ustedes.